Hoy te platicaré de los narcoenfrentamientos en Michoacán. Primero, el ejército fue víctima de una mina dejada por la delincuencia organizada. Después, se desataron enfrentamientos entre cárteles de manera simultánea en 3 municipios de Michoacán. Y ahora, esta entidad vuelve a ser escenario de enfrentamientos entre grupos delictivos que pelean el territorio. Enfrentamientos acompañados con narcobloqueos y ataques a negocios en una entidad recientemente considerada como insegura por las autoridades de Gran Bretaña, que han recomendado a sus ciudadanos no visitar. En este video te platicaré de los más recientes enfrentamientos ocurridos en Apatzingán, Michoacán. Bienvenidos al Caporal del 26 de junio. ¡Comenzamos! Día de enfrentamientos en Apatzingán, Michoacán. Lo que acabas de ver es parte de lo ocurrido esta misma madrugada en el municipio de Apatzingán. Lo ocurrido hoy no pasó de la noche a la mañana, vaya, no es un acontecimiento aislado, sino que tiene un amplio contexto. De hecho, la semana pasada a este canal te traje estos 2 videos, te los voy a mostrar en pantalla, estos 2. En donde te informé de lo que estaba ocurriendo en Michoacán y que de alguna manera permite entender lo que ha ocurrido también hoy. A manera de resumen, te conté cómo el pasado 18 de junio un vehículo del ejército pisó una mina dejada por la delincuencia organizada, lo cual mandó a varios soldados al hospital. Por este hecho fueron desplegados tanquetas, vehículos blindados y helicópteros artillados del ejército para tratar de dar con los responsables. Hasta el momento en que hago esta transmisión no se han informado de detenciones sobre ese acontecimiento. Más tarde, el 22 de junio, a 70 kilómetros de Apatzingán, en los municipios de Tumbiscatío, Mújica y Parácuaro, los habitantes amanecieron pues entre balaceras, entre enfrentamientos de grupos antagónicos de la delincuencia organizada. En aquella ocasión, en la localidad del Falsete, en Tumbiscatío, los enfrentamientos empezaron desde el 21 de junio y se prolongaron hasta el 22 de junio. En la comunidad del Ceñidor, en Mújica y en Parácuaro, las balaceras comenzaron a ser reportadas a partir de las 5:30 de la mañana del 22 de junio. Sobre estos enfrentamientos, que fueron casi simultáneos, las autoridades no emitieron detalles, salvo que se había implementado ya un operativo para tratar de apaciguar las zonas. Pero de manera extraoficial se informó que en las balaceras participaron al menos integrantes de los Caballeros Templarios y de los llamados de un grupo llamado Los Migueladas. Vámonos, papá, suerte. Y es así que llegamos a este lunes 26 de junio con enfrentamientos, bloqueos y ataques a negocios en el municipio de Apatzingán. Los primeros reportes señalan que las agresiones comenzaron alrededor de las 3 de la madrugada, hoy en la localidad de Loma de los Hoyos, tras lo cual los delincuentes quemaron un taxi, 2 vehículos particulares y un Torton y los usaron para bloquear los accesos a la zona del enfrentamiento. Justo sobre la carretera Apatzingán a 4 caminos, en este tramo también fue encontrado uno de los vehículos incendiados. Aunque las autoridades no han adjudicado a ningún grupo delictivo estos bloqueos, ni tampoco los enfrentamientos reportados hoy, de manera extraoficial se ha informado que fueron integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación contra integrantes de cárteles
Unidos. El Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán ha aportado todavía más información sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, además de recordar y destacar el hecho de que elementos del ejército han resultado heridos por pisar las minas antipersonas en caminos de terracería. También el observatorio ha destacado que han sido usados drones con cargas explosivas por parte de los delincuentes que han provocado muertes, un número todavía no calculado por las autoridades, y ha asegurado que estos bloqueos de vialidades reportados esta mañana han sido hechos con el objetivo de distraer la atención de las autoridades para que no atiendan los enfrentamientos y se enfoquen en los bloqueos. De hecho, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha informado que ante esta mañana, ante esta jornada de violencia, han decomisado solamente objetos en los narcobloqueos y han sido 2 camionetas con blindaje artesanal, vaya, los llamados monstruos, 2 rifles, 1400 cartuchos de armas largas, 4 placas balísticas y 2 chalecos antibalas. Pero los reportes de las autoridades han sido enfocados, como te decía, sobre los bloqueos, más no sobre los enfrentamientos. El observatorio también ha hecho notar otro acontecimiento relevante, que es el de las familias desplazadas en las últimas semanas, precisamente por los enfrentamientos reportados en la zona, principalmente en las comunidades de Las Bateas y el Tepetate. Algunas de estas familias el pasado 20 de junio regresaron a sus casas escoltadas por elementos del ejército luego de 10 días de haber huido por la violencia. Y regresaron aún antes de las balaceras de las que te estoy platicando en este momento, de las que te platiqué la semana pasada, que han sido de fechas todavía más recientes. El estado de Michoacán, que es en donde está ocurriendo todo esto, se encuentra enlistado en una alerta de viaje emitida por el Reino Unido hace apenas unas horas, en una alerta de viaje en donde el Reino Unido advierte a sus habitantes que no viajen a al menos 10 estados de la República Mexicana, que son evidentemente Michoacán, que es el tema en cuestión, pero tampoco que viajen a Chihuahua, a Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Guerrero, Baja California, Guanajuato, ni a Jalisco. Esta alerta de viaje fue girada precisamente para que sus connacionales eviten, y es lo que destaca las autoridades europeas, que eviten ser víctimas de hechos violentos como robos, asaltos o incluso secuestros. Este tema, el de la alerta de viaje, ha llegado también a la conferencia matutina hoy mismo, en donde desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las autoridades de Reino Unido de estar mal informados sobre los problemas de inseguridad y de violencia en México. Lo que verás a continuación lo dijo el presidente a la par que en Apatzingán recientemente habían ocurrido los narcobloqueos y los enfrentamientos que te he platicado hace unos minutos. Te lo muestro y atención con lo que está ocurriendo en Michoacán, porque estamos ante una serie de acontecimientos reiterados en los últimos días. Así que seguiré actualizando este canal con lo que ocurra en esa entidad. Ahora sí te comparto el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Están mal informados y se están perdiendo de conocer un país bellísimo. Y decirle a los ciudadanos ingleses que no hay nada que temer en México, que estamos bajando la incidencia delictiva y son muy pocos los sitios donde hay violencia, muy pocos. México es un país bello y seguro.